Imagina tener tanto poder que podrías eliminar a cualquier enemigo con una simple llamada. Ahora imagina que ese mismo poder se convierte en tu peor pesadilla cuando tus propios hombres empiezan a caer uno por uno. Esta es la historia de cómo el imperio criminal más sanguinario de la historia vio morir a cada uno de sus soldados de las formas más brutales que te puedas imaginar. Lo que estás a punto de descubrir no lo cuenta ninguna serie de televisión. Los registros oficiales, los testimonios de sobrevivientes y documentos desclasificados revelan una realidad mucho más oscura que cualquier ficción. Porque cuando Pablo Escobar construyó su imperio del polvo blanco, reclutó a un ejército de hombres dispuestos a todo. Pero lo que ninguno sabía es que firmar con el patrón era firmar su propia sentencia de eliminación. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Sabías que de los más de 200 sicarios y lugartenientes cercanos a Escobar, apenas un puñado sigue vivo hoy? Y espera a descubrir el porqué al final de este relato. Pero primero tenemos que retroceder a 1984, cuando todo comenzó a desmoronarse. La noche del 30 de abril de 1984 marcó el inicio del fin. Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que había denunciado públicamente a Escobar, circulaba por la calle 127 en Bogotá cuando dos sicarios en motocicleta lo acribillaron dentro de su Mercedes-Benz blanco. Byron Velázquez y Luis Carlos Echavarría, los ejecutores, recibieron 2 millones de pesos por jalar el gatillo. Pero lo que Escobar no calculó fue la reacción del Estado. El presidente Belisario Betancur, que antes se oponía a la extradición, cambió de opinión de inmediato. La guerra había comenzado oficialmente, y con ella la cuenta regresiva para cada hombre del cartel de Medellín. Los primeros en caer fueron los que menos esperaban morir, porque en 1986 el periodista Guillermo Cano Izaza salía de la sede de El Espectador cuando dos asesinos lo esperaban. 17 de diciembre, 7 de la noche. Los disparos resonaron en el centro de Bogotá. Cano había publicado investigaciones que exponían las rutas del narcotráfico y los nombres de los capos. Por eso tuvo que morir. Pero aquí viene lo que no te cuentan. Después de eliminar a Cano, Escobar ordenó acabar con todos los involucrados en la operación. Los sicarios que ejecutaron al periodista también fueron eliminados meses después. Sabían demasiado. Y así funcionaba el sistema: usar y desechar. Pero en 1988, Escobar cometió un error que le costaría el respaldo de muchos. El 25 de enero, 10 criminales interceptaron el vehículo del procurador Carlos Mauro Hoyos en la vía al aeropuerto de Medellín. Acribillaron a su escolta, eliminaron a su conductor y secuestraron al funcionario. Lo que buscaba Escobar era canjearlo por Andrés Pastrana, quien también había sido secuestrado días antes. Pero cuando la policía liberó a Pastrana, el patrón entró en cólera. Ordenó a Popeye que acabara con Hoyos. 3 balazos en una finca del oriente antioqueño. El cuerpo apareció esposado y vendado. Y con esa orden, Escobar selló su destino y el de todos sus hombres. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la estructura del cartel. No era solo Escobar dando órdenes. Tenía socios, lugartenientes, jefes militares y cientos de sicarios organizados en células. Y el primero de estos socios en caer fue justamente uno de los más brutales. Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano, controlaba su propia red de narcotráfico y comandaba cerca de 2.000 sicarios y paramilitares. A él se le atribuyen más de 1.000 homicidios, incluyendo la masacre de 800 militantes de la Unión Patriótica. El Mexicano no solo traficaba sustancias, sino que fue pieza clave en la creación de los grupos paramilitares en Colombia. Pero el 6 de diciembre de 1989 ordenó el atentado más devastador hasta ese momento. 500 kilos de dinamita ocultos en un bus del acueducto estallaron frente al edificio del DAS en Bogotá. 70 muertos, 500 heridos. El objetivo era acabar con el general Miguel Maza Márquez, quien sobrevivió. 9 días después, el 15 de diciembre de 1989, la policía lo localizó en Tolú, Sucre.
Lo que siguió fue una persecución por tierra y aire que terminó con el mexicano, su hijo Freddy y 5 de sus hombres abatidos en su casa de recreo. El hombre que había sembrado terror en medio país cayó bajo las balas del grupo élite. Y aquí está el detalle escalofriante. Cuando revisaron su cadáver, encontraron que llevaba consigo documentos con nombres de sus próximas víctimas. Entre esos nombres estaban varios de sus propios sicarios. El mexicano planeaba eliminarlos porque sabían demasiado sobre sus operaciones. Pero retrocedamos un momento, porque apenas 3 semanas antes del operativo contra el mexicano, Escobar había ordenado su atentado más atroz el 27 de noviembre de 1989. Un hombre llamado Darío Usmacano, alias Memín, adquirió 2 tiquetes para el vuelo 203 de Avianca. Se registró con el nombre de Julio Mario Santo Domingo, el dueño de la aerolínea, en un acto de burla. El otro tiquete era para Alberto Prieto, un contrabandista amigo de Escobar, pero ninguno de los dos subió al avión. Lo que sí subió fue una maleta con 5 kilos de dinamita conectados a un temporizador. El Boeing 727 despegó de Bogotá a las 7:13 de la mañana. 7 minutos después, el avión explotó en el aire sobre el municipio de Soacha. 107 pasajeros, 6 tripulantes y 3 personas en tierra murieron calcinadas. El objetivo, según las investigaciones, era eliminar a César Gaviria, candidato presidencial, quien había cancelado su vuelo a última hora. Otros aseguran que iba dirigido contra informantes del cartel de Cali. Lo que sí está confirmado es que Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, uno de los sicarios más peligrosos de Escobar, fue señalado como el organizador. La Quica fue capturado 2 años después en Nueva York y condenado a 10 cadenas perpetuas. Hasta hoy sigue en prisión ADX Florence, la cárcel de máxima seguridad en Colorado. Asegura que es inocente, pero las pruebas lo vinculan directamente con el atentado. Y mientras La Quica esperaba su destino en Estados Unidos, en Colombia la guerra se intensificaba. Porque el 18 de agosto de 1989, Pablo Escobar ordenó 2 eliminaciones simultáneas que cambiarían el curso de la historia. Primero, a las 6:20 de la mañana, un grupo de sicarios acribilló al coronel Valdemar Franklin Quintero en un semáforo de Medellín. 31 balazos acabaron con el comandante de la policía de Antioquia. Era el hombre que se había negado a negociar con el cartel y había sobrevivido a un atentado previo donde murió el gobernador Antonio Roldán. Betancourt, Franklin, era incorruptible y eso lo convirtió en objetivo prioritario. Popeye y Pinina coordinaron la operación. Esa misma noche, horas después, en Soacha, otro grupo de sicarios esperaba a Luis Carlos Galán. El candidato presidencial liberal, quien llevaba la delantera en las encuestas, subió a la tarima de la plaza principal a las 8:45. No alcanzó a pronunciar su discurso. Jaime Eduardo, Rueda Rocha y Henry de Jesús Pérez dispararon desde abajo. 5 balazos, 3 fatales. Galán había expulsado a Escobar del nuevo liberalismo años atrás y prometía extraditar a todos los capos. Por eso tuvo que morir. Pero lo que Escobar no previó fue la reacción nacional. Colombia entera lloró a Galán y el gobierno intensificó la persecución como nunca antes. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque mientras Escobar libraba su guerra contra el Estado, sus propios hombres empezaban a caer no solo por la policía, sino también por decisiones del mismo patrón. El 11 de agosto de 1990, la policía localizó a Gustavo Gaviria en una lujosa casa del barrio Laureles en Medellín. Gustavo era el primo y socio más cercano de Pablo. El hombre que manejaba todas las finanzas del cartel, el cerebro detrás de las rutas internacionales, el segundo al mando. Pero también era quien coordinaba las operaciones terroristas más brutales. La Operación Apocalipsis Fase 2 tenía un objetivo: capturarlo vivo. Sin embargo, cuando los agentes de la élite dinamitaron la puerta, Gustavo respondió con un fusil 20 minutos de tiroteo. Al final, cayó abatido. Oficialmente, murió en combate. Extraoficialmente, varios testigos aseguran que fue ejecutado después de ser capturado. El escritor Mark Bowden escribió: Pablo siempre supo que lo habían ejecutado. La expresión muerto en un tiroteo se convirtió en un eufemismo.
La muerte de Gustavo destrozó a Escobar. Perdió a su mano derecha, su confidente, su familia. Y desde ese momento el patrón comenzó a desconfiar de todos, incluso de sus hombres más leales. Porque apenas 2 meses después, el 14 de junio, otro golpe devastador. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, el jefe de seguridad de Escobar, estaba en su apartamento del barrio El Poblado con su esposa y su hijo de 6 meses. Pinina era el 5.º hombre más importante del cartel, responsable de decenas de atentados, incluyendo el homicidio de Lara Bonilla. Comandaba a 2.000 sicarios. Cuando la policía rodeó el edificio a las 2 de la tarde, Pinina intentó escapar. Los agentes dinamitaron la puerta blindada. No lo encontraron adentro. Pero desde afuera, uno de los uniformados lo vio colgando del alero de una ventana del 3.er piso. Le ordenaron que se subiera. Pinina sacó una pistola de su cintura y disparó. Los policías respondieron. Pinina cayó al vacío, se estrelló contra el sótano y quedó mal herido. Intentó arrastrarse hasta su vehículo, pero otro grupo de agentes lo interceptó. El tiroteo final lo dejó con 48 orificios de bala en su cuerpo. La muerte de Pinina enfureció tanto a Escobar que ordenó instalar un carro bomba en la comisaría del Poblado. 4 muertos, 90 heridos. Y además ofreció 2 millones de pesos por cada policía eliminado en Medellín. En los meses siguientes, decenas de uniformados cayeron abatidos en las calles por menores sicarios que cobraban las recompensas. Pero la verdadera catástrofe para el cartel ocurrió cuando Escobar decidió entregarse. El 19 de junio de 1991, Pablo se entregó a las autoridades con la promesa de no ser extraditado. Lo recluyen en la Catedral, una prisión que él mismo mandó construir en Envigado. Más que cárcel, era un hotel de lujo con cancha de fútbol, bar, discoteca y habitaciones amplias. Con él se entregaron varios de sus lugartenientes: Otoniel González, alias Otto, Luis Carlos Aguilar, alias El Mugre, y John Jairo Velázquez, alias Popeye. Desde allí, Escobar seguía coordinando todo el narcotráfico. Pero había un problema. Sus socios Fernando Galeano y Gerardo Moncada estaban acumulando demasiado poder y, según se supo después, negociaban con el cartel de Cali. El 4 de julio de 1992, Escobar citó a Galeano y Moncada a la Catedral con el pretexto de una reunión de negocios. Lo que ellos no sabían es que ya tenían su sentencia. Cuando llegaron, fueron retenidos, interrogados, sometidos a un interrogatorio violento y finalmente eliminados dentro de la prisión. Los cuerpos fueron descuartizados y enterrados en los terrenos de la Catedral. Pero el horror no terminó ahí. Escobar ordenó acabar con toda la familia Galeano y Moncada William Moncada, Francisco Mario Galeano y otros parientes fueron ejecutados en los días siguientes. Solo uno se salvó: Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, el jefe militar de Galeano, quien no acudió a la cita porque acompañaba a la hermana de su jefe. Y aquí, amigo, es donde la historia toma el giro que selló el destino de Escobar y todos sus hombres. Porque Don Berna, sediento de venganza, se alió con el cartel de Cali, con otros ex-socios traicionados, con paramilitares y hasta con sectores de la policía para crear los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo no solo buscaba matar a Pablo, sino destruir todo lo que él amaba. Empezaron a eliminar a sus abogados, a quemar sus propiedades, a acabar con sus familiares y a ejecutar sistemáticamente a cada sicario que trabajara para él. Mientras tanto, el gobierno descubrió que Escobar seguía delinquiendo desde la Catedral. El 21 de julio de 1992 enviaron al viceministro de Justicia y al director de prisiones para notificarle su traslado a una cárcel de verdad. Escobar se negó, los tomó de rehenes y esa misma noche, a las 7:30, pateó un muro de yeso en la parte trasera de la prisión y escapó con 8 de sus hombres. Incluyendo a Otto, solo 5 presos decidieron quedarse porque sabían que afuera los esperaba la eliminación. Entre ellos estaban La Garra, Juan Urquijo e Icopor. Desde ese momento comenzó la cacería más grande en la historia de Colombia, y con ella la eliminación sistemática de cada hombre del cartel.
Uno de los primeros en caer fue Brances Muñoz Mosquera, alias Tyson, hermano de la Kika. Tyson era el experto en explosivos del cartel, apodado el Bombardero de Medellín. Comandaba la oficina de Castilla y había sido entrenado por mercenarios israelíes y miembros de la ETA. Responsable de múltiples atentados con carros bomba contra la policía, periódicos y enemigos del cartel el 28 de octubre de 1992, un informante reveló su ubicación. El grupo Elite montó un operativo de vigilancia 10 días después, cuando confirmaron que Tyson estaba en el lugar. Rodearon la casa. El tiroteo fue intenso. Tyson cayó abatido junto a 2 de sus escoltas. Su muerte fue un golpe devastador porque él coordinaba gran parte de las operaciones terroristas. Pero espera, porque la lista de caídos apenas comenzaba. Alfonso León Puerta Muñoz, alias El Angelito, se convirtió en el último jefe de seguridad de Escobar tras la muerte de otros comandantes. Era responsable del atentado al Centro 93 en abril de 1993. Durante 6 meses esquivó la persecución, moviendo constantemente al patrón de escondite en escondite. Pero el 6 de octubre de 1993, la policía lo localizó. En el operativo murieron El Angelito y su hermano Álvaro. Con su caída, Escobar quedó prácticamente solo. Y mientras tanto, los Pepes ejecutaban su venganza sin piedad. Otoniel González, alias Otto, se había entregado por segunda vez en octubre de 1992, junto con Roberto Escobar y Popeye, cumplió 8 años de prisión y fue liberado en 2001. Pero apenas salió de la cárcel, los Pepes no olvidaron. En febrero de 2002, Otto y su hermano Orlando fueron emboscados y ejecutados en La Estrella, Antioquia. Sabían demasiado y tenían que morir. Ahora bien, no todos los hombres de Escobar murieron en operativos o por venganza. Algunos tuvieron destinos aún más extraños. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, era uno de los sicarios más letales del cartel. Hijo de padre asesinado y hermano desaparecido, se convirtió en el hombre de confianza de Escobar. Coordinaba el pago a los sicarios y ejecutaba a policías en el Valle de Aburrá. Se entregó en 1992, estuvo preso hasta 2001 y después desapareció. Años más tarde, en 2020, surgieron reportes de que el Mugre se había convertido en pastor de una iglesia en España, específicamente en la región de Murcia. Sobrio, reformado, predicando el Evangelio. Popeye, antes de morir, confirmó: el Mugre era abstemio y el asesino más letal del patrón. Hasta hoy, las autoridades colombianas lo buscan, pero nunca lo han capturado. Y ya que mencionamos a Popeye, hablemos de su final. John Jairo Velázquez, el jefe de sicarios más famoso de Escobar, confesó haber ejecutado directamente a 300 personas y coordinado 3.000 homicidios más. Estuvo preso desde 1992 hasta 2014. Cuando salió, se convirtió en una celebridad morbosa en YouTube, narrando historias del cartel. Pero en 2018 fue capturado nuevamente por extorsión. Y el 6 de febrero de 2020, a las 4 de la madrugada, murió de cáncer de esófago en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. Popeye fue uno de los pocos que murió de muerte natural, aunque muchos aseguran que el cáncer fue provocado por los químicos que manejó durante años en los laboratorios de estupefacientes. Ahora, un momento de verdad. ¿Recuerdas que al principio te dije que apenas un puñado de hombres del cartel sigue vivo? Es momento de revelarte quiénes sobrevivieron y por qué. Carlos Leder, uno de los fundadores del cartel de Medellín, fue el primero en ser extraditado a Estados Unidos en 1987. Escobar lo traicionó entregando su ubicación a las autoridades. Leder fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años, pero colaboró en el juicio contra el dictador panameño Manuel Noriega y logró reducir su condena. En 2020, después de 33 años preso, fue liberado y deportado a Alemania, su país natal. Hoy tiene 76 años y vive en el anonimato. Sobrevivió porque fue el primero en caer y porque cooperó con la justicia.
Los hermanos Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio fueron los socios ganaderos que se unieron a Escobar para fundar el cartel. Se entregaron en 1991 y pactaron condenas cortas. Juan David murió de infarto en 2013. Jorge Luis fue liberado y vive en Colombia. Pero Fabio, el menor, volvió al narcotráfico después de salir de prisión. Fue capturado en la Operación Milenio en 1999 y extraditado a Estados Unidos. Cumplió 25 años de prisión y fue deportado a Colombia en diciembre de 2024. Hace apenas unos meses. Sobrevivieron porque negociaron, se entregaron y tenían el respaldo de una familia poderosa. Roberto Escobar, el Osito, el hermano mayor de Pablo, también sobrevivió. Estuvo preso junto a su hermano en la catedral y después cumplió condena por narcotráfico. Salió de prisión, pero su vida se convirtió en un infierno. En 2024 sufrió un atentado donde recibió 10 disparos y milagrosamente sobrevivió. Quedó ciego por una carta bomba que le explotó en la cárcel años atrás. Hoy vive casi en la indigencia, pues el Estado le quitó todo por extinción de dominio. Sobrevivió porque era familia y porque siempre mantuvo un perfil bajo. Y finalmente, Don Berna. Diego Fernando Murillo Bejarano, el hombre que coordinó los Pepes, se convirtió en el sucesor de Escobar. Controló Medellín durante años a través de la banda La Terraza y la oficina de Envigado. Después se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia como comandante paramilitar. En 2008 fue extraditado a Estados Unidos. Cumplió condena por narcotráfico y fue deportado a Colombia en 2023. Sobrevivió porque cambió de bando a tiempo y porque negoció con el gobierno. Pero aquí viene el dato más escalofriante de todos. De los más de 200 sicarios, comandantes y lugartenientes que conformaron el núcleo duro del cartel de Medellín, solo 5 siguen vivos. 5. El resto murió en operativos policiales, fue ejecutado por los Pepes, fue eliminado por Escobar mismo o fue asesinado al salir de prisión. La expectativa de vida de un sicario del cartel era de apenas 3 años desde el momento en que jalaba el gatillo por primera vez. Y ahora, la parte que nadie te cuenta. Muchos de estos hombres no querían estar ahí. Fueron reclutados de las comunas de Medellín cuando eran adolescentes. Les ofrecían dinero, respeto, poder. Les daban motocicletas, armas, mujeres. Los entrenaban para matar sin sentir. Pero una vez dentro no había salida. Porque si intentabas retirarte, te eliminaban por saber demasiado. Si te capturaban, te eliminaban por ser un riesgo. Si sobrevivías a la guerra, te eliminaban por venganza. Era un sistema diseñado para consumir vidas. Y Pablo Escobar sabía esto perfectamente. Por eso, cuando finalmente cayó el 2 de diciembre de 1993 en ese tejado de Los Olivos, solo lo acompañaba un hombre, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, su último guardaespaldas leal. Todos los demás habían muerto, habían huido o lo habían traicionado. Cuando el bloque de búsqueda rodeó la casa, Limón salió primero disparando su ametralladora. Cayó abatido en el antejardín en cuestión de segundos. Escobar intentó escapar por el tejado, pero 2 agentes lo esperaban. 3 balazos, uno en la pierna, otro en el hombro y el fatal en el oído derecho. Eran las 2:50 de la tarde. El hombre que había construido el imperio criminal más poderoso del mundo murió descalzo, solo y rodeado de enemigos. Pero la muerte de Escobar no detuvo la matanza. Los Pepes continuaron ejecutando a los sicarios que quedaban. Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, el último jefe militar del cartel, fue abatido el 19 de marzo de 1993 en un hotel de Medellín. Recibió 48 disparos. Los hermanos Prisco, David, Ricardo y Armando, fueron ejecutados en enero de 1991 por las autoridades. Humberto Prisco murió durante el operativo donde falleció Diana Turbay. La periodista, hija del expresidente Julio César Turbay, había sido secuestrada por los extraditables en agosto de 1990. El 25 de enero de 1991, durante un operativo de rescate en Copacabana, recibió un disparo por la espalda. Murió. Horas después en el Hospital General de Medellín.
Humberto Prisco, quien la custodiaba, fue ejecutado por los narcos como represalia, según la versión oficial, aunque otros aseguran que cayó en el tiroteo con la policía. Y así, uno por uno, cada hombre del cartel de Medellín fue cayendo. Algunos en operativos heroicos de la policía, otros ejecutados por traición, varios eliminados por el mismo Escobar, y unos pocos sobrevivieron para contar la historia, aunque atormentados por las pesadillas de todo lo que hicieron. Porque al final, el verdadero legado de Pablo Escobar no fue el dinero ni el poder. Fue un rastro de sangre que dejó miles de huérfanos, viudas y familias destrozadas. Fue una generación completa de jóvenes de las comunas que crecieron creyendo que la única forma de salir de la pobreza era empuñando un arma. Fue una Colombia que tuvo que aprender a vivir con el miedo, la violencia y el trauma colectivo. Y si algo nos enseña esta historia es que el camino del crimen nunca termina en gloria. Termina en un tejado, descalzo y con 3 balazos, o en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos, o ejecutado por tus propios socios, o viviendo en el olvido y la miseria. Los hombres de Pablo Escobar no fueron héroes. Fueron víctimas y victimarios al mismo tiempo. Algunos buscaban poder, otros dinero, muchos solo querían sobrevivir. Pero todos terminaron atrapados en una maquinaria de muerte que los consumió sin piedad. Hoy, más de 30 años después de la caída del cartel de Medellín, las cifras siguen siendo aterradoras. Se estima que las acciones del cartel dejaron más de 4.000 muertos directos, sin contar las víctimas de los atentados terroristas. Los sicarios ejecutaron a más de 600 policías solo en Medellín durante los peores años de la guerra. Los carros bomba dejaron cientos de civiles inocentes muertos. Las masacres ordenadas por Escobar y sus socios eliminaron a familias enteras. Y lo más trágico es que muchos de estos hombres eran apenas adolescentes cuando empezaron. Tenían 14, 15, 16 años cuando les pusieron un arma en la mano y les dijeron que eran soldados. Les hicieron creer que eran invencibles. Les prometieron que serían leyendas. Pero la realidad es que terminaron siendo estadísticas. Nombres en una lista interminable de muertos y desaparecidos. Algunos se arrepienten hoy. Otros, como Popeye antes de morir, seguían alardeando de sus crímenes. Pero todos comparten algo: la mirada vacía de quien ha visto demasiada muerte. Porque matar cambia a una persona para siempre. Y cuando has quitado la vida a decenas, cientos de personas, algo se rompe dentro que nunca se puede reparar. Los hombres de Pablo Escobar murieron de todas las formas imaginables. Abatidos en operativos, ejecutados por traición, eliminados por venganza, fallecidos en prisión, asesinados al recobrar la libertad. Solo un puñado minúsculo sobrevivió, y esos viven marcados para siempre. Porque en el mundo del narcotráfico no existe el retiro feliz. No hay pensión ni jubilación. Solo hay 2 salidas: la cárcel o la tumba. Y esa es la verdadera historia de cómo murieron los hombres de Pablo Escobar. No fue gloria ni leyenda. Fue sangre, traición y muerte. Uno por uno, el imperio más sanguinario de la historia vio caer a cada uno de sus soldados. Y al final, cuando todo terminó, lo único que quedó fue dolor, trauma y miles de familias rotas que aún hoy buscan justicia. Porque esa es la realidad del narcotráfico. No es como en las series. No hay finales felices, solo hay víctimas. Y los hombres que alguna vez se creyeron invencibles junto a Pablo Escobar aprendieron esto de la forma más brutal posible.